El día de hoy hablaremos un poco de un examen neurológico. Hablaremos sobre el sistema nervioso central, los pares craneales y espinales. También tenemos lo que es el estado de la conciencia, la posición, el tono, la marcha y ciertos reflejos. Como objetivos del examen neurológico tenemos principalmente realizar una valoración neurológica a un paciente y estas debemos siempre responder a ciertas preguntas. Una, ¿cuáles son los signos clínicos pues, que se observan? También, ¿cuál es la localización? Y cuáles son las principales categorías etiológicas que explican estos signos clínicos. El examen neurológico permite responder a las primeras preguntas y ayuda a determinar el diagnóstico anatómico, que es la localización y la distribución de la lesión. También a la tercera pregunta se responde mediante la información recopilada en lo que es en la reseña y en la historia clínica, junto al diagnóstico anatómico, y permite determinar el diagnóstico diferencial. El examen neurológico está en lo que es el estado de conciencia o estado mental, el estado de motricidad o locomoción. También tenemos un estado de coordinación, de posturas, los reflejos cráneos espinales y el estado de sensibilidad. El estado mental clasificarse en 4 características, las cuales son si está normal, si está deprimido, si está estuporoso o comatoso. Respecto a las curvaturas espinales, se pueden clasificarse como escoliosis, desviación lateral de la columna, lordosis, curvatura ventral de la columna, tifosis, curvatura dorsal de la columna, no son específicas en ninguna etiología. Valoración de la marcha. La alteración de la marcha es uno de los cuadros neurológicos más frecuentes. Una de las primeras fases del examen neurológico es evaluar la habilidad del animal de coordinar los movimientos. El examen de la marcha debe realizarse en un lugar donde el paciente pueda moverse libremente. La mejor manera de conseguirlo es haciendo que el animal camine sobre una superficie no deslizante. Si el animal no realiza ningún intento por caminar, se le debe proporcionar un soporte corporal en la medida en que sea necesario para poder detectar cualquier leve movimiento voluntario. Una marcha normal requiere de la preservación de la función del tronco del encéfalo, cerebelo, médula espinal y los nervios periféricos sensitivos y motores, uniones neuromusculares y los músculos. La ataxia se define como una marcha incoordinada y es casi exclusivamente responsabilidad del sistema sensorial, de la recepción e integración de la información procedente de las diferentes partes del cuerpo. Este déficit puede deberse a ataxia propioceptiva, que es un déficit kinestético aferente en el nervio periférico o en la médula espinal. Ataxia vestibular o un desorden vestibular. El pabellón auricular se mantiene más bajo que el otro. El ladeo de la cabeza suele estar ladeada hacia el mismo lado de la lesión, pues suele indicar la presencia de un desorden vestibular, periférico o central. Ataxia cerebelar o un desorden cerebelar. Caracteriza el ser un desorden neurológico que afecta la coordinación, caminado inestable, tambaleos y dificultad para mantener el equilibrio. Además, la ataxia puede subclasificarse en hipometría, que es una fase de protracción de la marcha más corta, hipermetría, que es una fase de protracción de la marcha más larga. La paresia se define como una debilidad o incapacidad para generar movimientos voluntariamente. El término paresia implica la presencia de cierto grado de movimientos voluntarios. La parálisis o plegia implica una paresia más severa con pérdida completa de los movimientos voluntarios. Según las extremidades que se vean afectadas, la terminología es la siguiente. Tetraplegia es la parálisis de las 4 extremidades. Paraplegia, que es la parálisis de las extremidades posteriores. Monoplegia es una paresia o parálisis de una extremidad. Y hemiplegia, que es una paresia o parálisis de las extremidades de un lado. Segmento vamos a tratar con los pares craneales, los cuales son 12 pares de nervios que conectan directamente con el encéfalo. Se clasifican en números del 1 al 12, número romano, y cada uno tiene su función característica que lo define. Primer par, nervio olfatorio, es el responsable de captar la información olfatoria, lo que lo hace un nervio sensitivo. Su falla puede evidenciarse con anosmia o pérdida del olfato. Una forma de examinar este nervio es ver al paciente que al cubrir los ojos y pasar su alimento preferido al frente de él, lo sigue con la cabeza a pesar de no verlo. El segundo par corresponde al nervio óptico. Este transmite la información visual de la retina hasta el cerebro atravesando por el quiasma óptico. Esto lo hace asimismo un nervio sensitivo. Una forma de evaluarlo es mover un algodón enfrente del animal. Podemos observar si el animal es capaz de seguirlo o no con la mirada.
El tercer par corresponde al nervio oculomotor. Este es fundamental para el movimiento del ojo y el tamaño de la pupila. Su falla puede notarse mediante la parálisis del ojo o un estrabismo. Esto le da una función motora. Puede ser examinado mediante el reflejo fotomotor, el cual al colocar luz directamente sobre la pupila regula la entrada de la luz mediante la contracción de la misma. Cuarto, troclear y el sexto abducen. Estos se evalúan juntos debido a su proximidad y una función motora. Estos, junto al oculomotor, tiene la función del movimiento del ojo, causando que si hay una lesión en los tres, llegue a causar una imposibilidad del movimiento del ojo. Mediante el reflejo oculocefálico es que se puede examinar, el cual es, al sostener la cabeza y moverla hacia los lados, causará que se note un estagmo fisiológico en el animal. Quinto nervio, el trigémino. Se divide en tres ramas principales. Este se considera un nervio mixto, ya que presenta funciones tanto sensitivas como motoras. Las ramas en que se divide son rama oftálmica, otorga sensibilidad alrededor del ojo, se puede examinar mediante el reflejo palpebral, siendo este sensitivo. Rama maxilar, otorga sensibilidad al resto de la cara, puede ser examinado mediante la sujeción de los labios superiores o adentro de los belfos en la nariz, esta es sensitiva. Rama mandibular, entrega inervación a los músculos de la masticación, puede examinarse al observar si el animal es capaz de cerrar y abrir la mandíbula, esta es motora. Séptimo nervio, el facial, este es un nervio mixto debido a que tiene una función motora al inervar los músculos de la expresión facial y una función sensitiva al inervar los 2/3 rostrales de la lengua. Una falla o lesión en este mismo puede ocasionar la caída de los músculos de la cara del lado lesionado. Este nervio puede ser evaluado mediante el reflejo palpebral o reflejo de la amenaza. Número 8, el vestíbulo coclear, originado en el oído interno y conformado por los nervios vestibular y coclear. Este tiene una función sensitiva. El nervio vestibular se encarga del sentido del equilibrio, mientras que el coclear de la audición. En caso de un fallo en este, el animal tenderá a ladear la cabeza, caminar en círculos y perder el equilibrio debido al síndrome vestibular, además de la pérdida de la audición. Una forma de examinarlo es hacer caminar al animal y notar si mantiene el equilibrio o lejos de su visión, llamarlo o hacer sonidos esperando que él reaccione. Noveno nervio, el glosofaringio. Este es un nervio de función mixta, ya que otorga sensibilidad a la faringe y al tercio caudal de la lengua, además de poseer inervación motora a los músculos de la deglución. En caso de lesión, puede presentar problemas como lo son la disfagia o la regurgitación. Se puede examinar dando alimento al animal o mediante un reflejo deglutorio mediante la compresión suave de la faringe. Décimo par de nervios, el vago o neumogastrio. Aunque su nombre sea vago, ese es quien más trabajo tiene, cumpliendo una función mixta, ya que inerva los músculos del paladar, faringe, laringe y esófago, además de otorgarle sensibilidad. Posee fibras parasimpáticas que van a las vísceras torácicas y abdominales. En caso de fallo, puede ocasionar una serie de problemas que van desde la disfagia hasta cambios en la frecuencia cardíaca. Una forma de examinarlo es mediante el reflejo nauseoso o reflejo de Gag. Onceavo par de nervios, el nervio espinal accesorio. Este inerva los músculos del cuello brachiocefálico, estenocefálico y trapecio, teniendo una función motora. En caso de fallo, se puede presentar atrofia de los músculos inervados o parálisis. Una forma de examinar es observar al animal y notar si presenta caída del cuello o cabeza. Doceavo par de nervios, el hipogloso. Este corresponde a un nervio motor, ya que le otorga inervación motora a los músculos de la lengua. En caso de lesión o fallo, este nervio ocasiona atrofia lingual o parálisis de la misma. Puede ser examinado al observar cómo el animal tiene libertad en el movimiento de la lengua. La propiocepción se evalúa colocando la pata del animal en una posición anormal y determinando la rapidez con la que el animal corrige la posición de la pata. Cuando se realiza esta prueba, el animal debe estar apoyándose adecuadamente sobre sus 4 extremidades. El posicionamiento táctil se valora con los ojos del animal tapados. Se levanta al animal y se le hace contactar sus extremidades anteriores con el canto de una mesa. Cuando la superficie dorsal de la pata contacta con la superficie, el animal debe colocar inmediatamente sus pies sobre la mesa. El posicionamiento visual se valora permitiendo al animal ver la superficie de la mesa. El animal normal alcanzará la superficie antes de que la pata toque la mesa. La prueba de la carretilla evalúa las extremidades anteriores. Se mantienen elevadas las extremidades posteriores, sosteniendo al animal bajo el abdomen y forzándolo a avanzar. Esta prueba permite evidenciar debilidades y ataxias leves en las extremidades anteriores. Reflejo cutáneo. Se obtiene pinzando la piel dorsal del tronco entre las vértebras T2 a L5 y observando la contracción de los músculos cutáneos del tronco bilateralmente, lo que produce un tic de la piel que los recubre. Este reflejo está presente en la región toracolumbar y no está presente en el cuello y la región sacra. Reflejos espinales. En esta sección se evalúa la integridad de los componentes del arco reflejo, es decir, la neurona sensitiva, la interneurona y la neurona motora inferior. A su vez,
Todo arco reflejo está modulado por vías motoras descendentes originadas en las neuronas motoras superiores. En la evaluación de los miembros anteriores encontramos el reflejo flexor. Valora la integridad de los segmentos medulares C6 a T2 y miembros posteriores. Los segmentos espinales L4 a S2. Se provoca pellizcando entre los dedos de las extremidades. La reacción normal es la contracción refleja de los músculos flexores y la retirada de la extremidad evaluada. Reflejo tricipital. Evalúa la integridad de los segmentos espinales C7 a T1. Se provoca golpeando los tendones del tríceps braquial. La reacción normal es la extensión del codo o del carpo. Reflejo bicipital. Evalúa la integridad de los segmentos espinales C6 a C8. Se provoca golpeando los tendones del bíceps braquial. La reacción normal es la flexión del codo o la contracción del músculo bíceps braquial. Reflejo patelar. Evalúa la integridad de los segmentos espinales de L4 a L6. Se provoca golpeando el tendón patelar. La reacción normal es la extensión de la extremidad. Reflejo extensor carporradial. Valora la integridad de los segmentos medulares C7 a T2, así como del nervio radial. Se provoca golpeando el músculo extensor carporradial y su respuesta esperada es una leve extensión del carpo. Reflejo tibial craneal. Evalúa la integridad de los segmentos espinales L6 a S1. Se provoca golpeando la parte proximal del músculo tibial craneal. La reacción normal es una flexión del tarso. Reflejo perianal. Evalúa la integridad de los segmentos espinales S1 a CC5. Se provoca pellizcando levemente con pinzas la región perianal. La reacción normal es la contracción del esfínter anal y la flexión de la cola.